Hola iglesia, buenas noches, que Dios los bendiga grandemente y a Jesús siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a tocar el tema de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Creo que lo que estamos viendo en el Oriente, lo que vemos a nivel mundial, pues es una señal para nosotros de que Cristo viene. Cuando no sabemos el día ni la hora, nosotros debemos prepararnos porque ciertamente Él va a venir. Y dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Muchos serán sorprendidos, muchos se perderán la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Por estar durmiendo. El dormir representa falta de oración, de fe, temor, duda, incredulidad. Y el mundo está así. El mundo tiene mucho miedo, mucho temor. Y necesitamos a Jesucristo. Vamos al libro de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo. Él escribe a la iglesia de Tesalonicenses y en esta carta él menciona varias veces la segunda venida de Cristo a esta tierra. Tanto la primera carta como la segunda habla acerca de Cristo, de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí menciona a un grupo que ya murió y que Pablo le está diciendo, si ellos murieron creyendo en Cristo Jesús, en ellos hay esperanza. Pero hay personas que, aunque estén vivas, si no creen en Jesucristo y mueren sin creer en Cristo Jesús, en ellos ya no hay esperanza. En la gente que murió sin creer en Jesucristo ya no hay esperanza. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, mejor es perro vivo que león muerto. Y el león muerto representa a Lucifer, ya ese no tiene esperanza. Los perros representan la impureza. Una persona, aunque esté viva, y aunque esté viviendo en pecado, tiene esperanza. Pero si muere en pecado, se pierde por toda la eternidad. Entonces Pablo le dice a la iglesia, no se entristezcan por aquellos que ya murieron. Porque Cristo va a venir por nosotros. Y Él va a resucitar a los que murieron en Cristo Jesús. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces acá en el versículo 14 habla de la fe. Si tú crees que Cristo murió y resucitó, entonces toda persona que muera creyendo en Cristo también va a resucitar, porque esa es una promesa de Dios para todos sus hijos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús habló de la resurrección, Pablo habló de la resurrección, los apóstoles le fueron enseñados acerca de la resurrección de entre los muertos. Ellos fueron testigos oculares, ellos vieron a Jesús morir en la cruz y también vieron cuando Él resucitó, se les apareció. Durante 40 días le estuvo enseñando y dando mandamientos por el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos y por eso ellos dieron su vida por Cristo Jesús, el mejor amigo. Entonces, cuando tú crees en la muerte y la resurrección de Cristo, entonces tú vas a tener paz y no le vas a tener miedo a la muerte, porque tú sabes que si mueres irás a un lugar de reposo, de descanso, y sabrás que algún día va a ocurrir la resurrección de los muertos. La resurrección tiene que ver mucho con la transformación del alma. Dios va a transformar 100% tu alma. Será como la de Dios, como la de Jesús. Nuestra alma será cambiada, transformada. Entonces, que haya fe en nuestros corazones y que creamos que Jesús traerá, dice aquí, que Él traerá con Jesús a los que durmieron con Él, a los que murieron creyendo en Cristo Jesús. En su segunda venida van a venir a esta tierra. El verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, el Señor Jesús, que nosotros los que vivimos, entonces Pablo está hablando como si él estuviera en esa época, porque es el Espíritu Santo
que está dando la interpretación. El Espíritu Santo estará en cada hombre. Dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Y entonces el verso siguiente explica, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay un grupo, los que murieron van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Está hablando del primer cielo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces acá habla del arrebatamiento, del rapto, lo que nosotros los cristianos llamamos como rapto, arrebatamiento. Y habla de la resurrección. Los que ya murieron y están en la presencia de Dios, ellos van a resucitar. Y luego nosotros seremos arrebatados. Por eso dice que no precederemos, no nos vamos a adelantar a aquellos que van a venir con Él y van a ser resucitados. Ahora, esto de la resurrección, la gente le ha dado una mala interpretación, pero la Biblia nos muestra algo acerca de ellos, y es el caso de, ejemplo de Elías, el caso de Moisés. Moisés murió, pero nadie pudo encontrar su cuerpo. Elías fue arrebatado, nadie pudo encontrar su cuerpo. Entonces hay un misterio en cuanto a esto, pero la Biblia nos muestra que algo sucedió cuando Elías fue raptado. Algo sucedió cuando Moisés subió a la montaña y Dios sepultó su cuerpo. Algo sucedió. Moisés representa a los que murieron y son sepultados, y Elías representa a los que van a ser raptados. Entonces ahí vemos la muerte y resurrección, y vemos el rapto de la iglesia señalado en el Antiguo Testamento. Entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que debemos creer. Entonces acá habla de la resurrección y del arrebatamiento, y habla también que Jesús va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Recuerde que Jesús se hizo un hombre, Él tomó la autoridad de hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pues en su segunda venida, Él va a venir con la autoridad de arcángel. Sigue siendo Dios. Con sonido de trompeta. En la Biblia nos enseña que el arcángel o los arcángeles protegen la gloria de Dios, rodean a Dios, cuidan su trono, cuidan su presencia, por alguna razón que desconocemos. Igual entendemos que Dios no necesita de protección de nadie, pero Él nos hizo para su servicio, para servirles. Él nos hizo para que lo amáramos, le sirviéramos por toda la eternidad, pero no como esclavos, como la gente a veces lo quiere mostrar. Somos sus hijos, somos su creación. Entonces Él viene con esa autoridad de arcángel, y esos arcángeles tocarán la trompeta, como sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Ellos allí tocaron las trompetas, pues los ángeles, arcángeles, vendrán con Cristo Jesús. Y allí en el aire, en las nubes, nos encontraremos con Él, porque Él vendrá con los que resucita y nos raptará. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, que será en un abrir y cerrar de ojos. Pablo le llama misterio. Ahorita lo leemos, si es necesario, lo leemos. Entonces vemos acá que dice el versículo 17 al final, que así estaremos por siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a estar por siempre con el Señor? En el paraíso. 1 o 2 de Corintios capítulo 12, del 2 al 4, habla que el paraíso está en el tercer cielo. Ahí estaremos con el Señor por siempre. Él vendrá por nosotros. Ahora, eso es una promesa que consuela. Cuando tú ves que la tiranía se quiere adueñar del mundo, que aquellos que quieren tomar el papel del anciano de días, o que quieren ser
como Dios, se quieren hacer pasar como dioses y se quieren adueñar de la tierra. Y entonces están llevando a la tierra a la pobreza, a la esclavitud. Pero Jesús va a venir por nosotros. Entonces, en todo este tiempo de temor, de confusión, de la gente estar abrumada por tantas malas noticias, hay una buena noticia, o muchas buenas noticias. Jesús fue un portador de buenas noticias. Y una de ellas es que Él viene pronto y nos va a llevar por siempre a la eternidad, al paraíso. Y estaremos con Él por siempre. Esto debe animarte. Y esto te debe animar para así vivir una vida en santidad, porque Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Por lo tanto, tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que son malas delante de Dios. Él vendrá pronto. Y dice la Biblia que nos liberará de la ira de Dios y la ira del diablo. Porque en Apocalipsis capítulo 12 habla de la ira del diablo y luego en Apocalipsis habla acerca de la ira de Dios sobre esta tierra. Él nos va a liberar de esa ira. Y aquellos que no creyeron morirán, serán destruidos. Ahora leamos algunos textos aquí en Tesalónica que hablan de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 1, verso 10 dice, y esperar, aquellos que fueron librados de la idolatría. Versículo 9, los que fueron liberados de la idolatría, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está, Él nos va a liberar y nos libra de la ira venidera. Y en cualquier época de la historia, Jesús siempre ha liberado a sus hijos de cualquier tribulación. Antes que Él venga a la tierra, Él va a tomar a su iglesia y la va a liberar de la ira que viene sobre esta tierra. Capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces Pablo dice, ustedes son mi gloria, mi honra, mi corona, son ustedes. Ustedes son mi corona, mi premio, mi galardón por la carrera que he hecho en la tierra, en la segunda venida de Cristo. Entonces el trabajo de un pastor, de un evangelista, de un maestro es honroso, porque Dios nos va a coronar, Dios nos va a premiar. Él quiere que muchas almas vayan al cielo. Dice Tesalonicenses 3:13, dice así, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con todos sus santos. Él va a venir por nosotros, nos lleva y luego vendrá con nosotros. Lee la Biblia y entenderás ese misterio revelado por Pablo. Y Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles en santidad hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, te resumo, tenemos esperanza porque Cristo murió y resucitó. Aquellos que murieron creyendo en Él van a resucitar. Y nosotros los que vivimos seremos arrebatados, seremos raptados y nos iremos por siempre con el Señor. Él va a venir a esta tierra y va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Él ya no va a venir como el Cordero que se dejó quitar la vida en la cruz del Calvario, que fue asesinado por los religiosos y malvados gobernadores. Él no va a venir como corderito, Él va a venir como el gran yo soy, rodeado de arcángeles, con autoridad, con voz de mando, porque va a haber guerra en esta tierra, va a haber destrucción. En Apocalipsis dice que Satanás va a reunir a muchos para luchar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él lo va a vencer con el espíritu de su boca, con la palabra, los va a vencer a todos. Viene con voz de mando.
Nos vamos a encontrar con Él en los aires, dicen las nubes. Y de allí nos iremos a algún lugar. La Biblia habla del paraíso. Hay muchos misterios allá en el cielo. Yo creo lo que está escrito. Jesús dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy y vengo otra vez por ustedes. Si así no fuera, yo no les dijera, o sea, yo no les voy a mentir, les estoy diciendo la verdad. Voy y vengo. Si Él vino y tú crees que Él vino ya y murió en la cruz, entonces cree que va a venir por segunda vez y nos va a llevar por siempre y nos va a liberar de la tiranía y de la ira de Dios en esta tierra. Hay cielo nuevo, tierra nueva para nosotros. Y hay un cuerpo eterno, joven. Por toda la eternidad seremos jóvenes. Por toda la eternidad seremos como Dios. Que Dios te bendiga y solo mira hacia el oriente que está acá, al frente mío. Mira hacia el oriente, todo lo que pasa en Israel. Todo lo que pasa en aquellos países que rodean a Israel. Las profecías se están cumpliendo. Toda Israel está regresando a su tierra, como le enseña la Torá. Están viniendo norte, sur, este, oeste, porque ellos saben que el Mesías viene pronto. Y ese Mesías es el que murió en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, si tú crees esto, santifícate cada día. Lo escribió Juan en su carta. Santifícate sabiendo que Cristo vendrá pronto. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, no hay forma que puedas perder y sonríe siempre. Jesús te ama. Bye bye. I love you.